Para este ejercicio, donde se muestran las estaturas en centímetros, de acuerdo a los datos que tenemos ahí en pantalla, vamos a determinar la agrupación de clases y número de clases, ¿sí? Para hacer una tabla en datos agrupados en sus propias clases. Ahí, como vemos, tenemos las dos formulitas que nos van a ayudar a determinar tanto el número de clases como la amplitud de nuestro intervalo de clases. Tenemos 100 datos y ese valor de los 100 datos va a representar lo que es el número total de elementos que vamos a analizar, que representa esa n. Entonces, sustituyendo nuestra cantidad, aquí tendríamos que el valor de k, que es el número de clases que vamos a determinar, va a ser 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo de 100. El logaritmo, pues, es un logaritmo en base 10, para tomarlo en cuenta al momento de determinarlo. Entonces, tendríamos aquí que el logaritmo de 100 es igual a 2. Multiplicamos primero 3.322 por 2. Tenemos 6.644 más 1. Esto es igual a 7.644. Esa será nuestra amplitud. Aproximadamente la vamos a tomar como 7 clases. No vamos a redondearlo a 8, lo vamos a tomar como 7 clases, simplemente para hacer nuestro arreglo de nuestra tabla. Para el caso de la amplitud del intervalo de clases, vamos a determinarlo con estas dos formulitas, donde tenemos la amplitud del intervalo de clases, que es igual a un rango entre el número de clases que ya determinamos. Para determinar el rango, pues es el valor máximo de las cantidades que estamos analizando, que en este caso son las estaturas de los 100 estudiantes, son 167 centímetros, es el valor mayor, menos el valor menor, que son 145 centímetros. Mi rango es igual a 22 centímetros. Ese es el rango de datos que tenemos en nuestra tabla de distribución de frecuencias. Al sustituirlo, pues vamos a tener aquí que el rango son 22 entre 7, vamos a tomar las 7 clases que acabamos de determinar. Por lo tanto, nuestra amplitud va a ser igual a 3.14. Cada clase aproximadamente debe tener una amplitud de 3.14 centímetros. Las cantidades que tenemos en nuestra tabla original son cantidades con números enteros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una amplitud como aproximación a 3 centímetros. Trabajar también con números enteros para no complicarla al momento de hacer el arreglo de nuestra distribución de frecuencias. Número de clases, obtuvimos 7 clases y la amplitud de cada intervalo de 3 centímetros. Vamos a construir nuestra tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Y vamos a considerar las clases que representan estatura en centímetros y vamos a representar lo que es la frecuencia absoluta. Entonces, de acuerdo al número de clases que acabamos de obtener y la amplitud de cada una de las clases, vamos a iniciar en nuestra primera estatura, que son los 145 centímetros. Entonces, nuestra primera clase va a iniciar en 145 centímetros y va a estar hasta un segundo valor de acuerdo a la amplitud que acabamos de obtener. En este caso son 3 centímetros. Entonces, vamos a contabilizarlo de esta manera. Por el tipo de arreglo de tabla que vamos a obtener, el 145, lógicamente, que forma parte de lo que es mi clase que voy a formar o las clases que vamos a formar. Entonces, contamos a partir del 145, ¿sí? Sería 145, 146 y 147. Son los 3 centímetros
de amplitud que tiene mi primer clase. Aquí podemos suponer, bueno, de 145 a 147 son 2. Sí, si yo no cuento el 145, claro que son 2. Pero como va a ser parte de mi clase, debo de contabilizarlo. Entonces, para este arreglo que vamos a hacer, debo de contabilizar desde el primer valor y hasta el último valor que tenga cada clase. Esta clase tiene una frecuencia, aquí lo voy a ir marcando, de 6 datos, 6 valores. ¿Sí? Aquí vamos a poner que de 145 a 147 tenemos 6 cantidades que se involucran o 6 estaturas que se involucran dentro de esta clase. Mi siguiente clase va a iniciar o la vamos a iniciar en 148 y vamos a contar 3 centímetros de amplitud. Sería 48, 49 y 50. Entonces, de 48 a 50, ¿sí? Solamente entra lo que es la estatura de 149 centímetros. ¿Por qué? Porque es la única que está dentro de esa clase. Entonces, aquí colocaremos que solamente hay una frecuencia absoluta de una cantidad. La siguiente clase va a iniciar en 151 a 153. Ahí tendríamos lo que es la amplitud de esa clase. Entonces, de 151 a 153 tendríamos estas dos cantidades, que sería 8 de 151 y 9 de 153. Hasta ahí tiene nuestro límite. Entonces, aquí tendremos 17 valores que están dentro de esas dos estaturas. La siguiente va a iniciar en 154 a 156. La única clase que se involucra es esta de 155, porque está dentro de ese intervalo. Entonces colocaremos aquí solamente 29. Siguiente vamos a iniciarla en 157 a 159. 157 a 159 tenemos aquí estas dos frecuencias. Entonces sería 11 más 9 es igual a 20. Siguiente sería de 160 a 162. Y la única frecuencia que entra es esta frecuencia de 11, porque la cantidad de 161 está dentro de nuestro intervalo. Colocamos aquí 11. Siguiente sería de 163 a 165. De 163 a 165 tenemos 2, que nos da una frecuencia de 5 cantidades, 5 estaturas. Y la última tiene que ser, y aquí es donde vamos a hacer el ajuste. Fíjense lo que va a pasar. Si yo coloco aquí de 166, tendría que ser hasta 168. Y veamos que nuestras estaturas llegan hasta 167. Entonces, el ajuste que vamos a hacer es precisamente, quitamos esta última clase y se la vamos a agregar a la última que tenemos. Y ahorita vamos a ver cuántas clases, aquí vamos a llegar hasta 167, vamos a ver cuántas clases debemos considerar en nuestro arreglo de nuestra tabla de distribución de frecuencias. Entonces, como voy a sumar la última, sumamos las 3 frecuencias restantes, porque estoy considerando el total de datos. Entonces, aquí vamos a tener 8 estaturas consideradas en esa clase. En la última clase hicimos ese ajuste. ¿Sí? Veamos que tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Lo que mencionábamos hace un momento es que tengo 7 clases y si yo dejo la última clase, que es la parte decimal que obtuvimos al hacer nuestro cálculo, en el número de clases que íbamos a obtener, ¿sí? Aquí me indica que son o deben de ser 7 clases. Ahí están mis 7 clases. Realmente mi valor calculado fue de 7 punto y decimales. Esa parte decimal se refleja en la clase que está incompleta. Entonces, yo por eso les menciono que aunque tengo 7.6, pues se supone que tendría que redondear, porque ya es de 0.5 hacia arriba, tendría que redondearlo a la siguiente parte entera. Pero el arreglo de mi tabla no me va a dar 8 clases exactas. Máximo me va a dar 7 de acuerdo a los datos que estamos considerando. Entonces, para este caso, para este ejercicio, esta es la forma en la que lo vamos a determinar. Y en el otro ejercicio, que ya está en nuestro canal, también se hace este tipo de arreglo para poderlo representar de esta manera. Entonces, esta es la forma en la que calculamos el número de clases, la amplitud de cada clase y el arreglo de nuestra tabla de distribución de frecuencias. En un siguiente video vamos a hacer lo que es el cálculo de las medidas de tendencia central y medidas de dispersión para este arreglo de datos.